Entonces, pues comencemos a grabar. ¿Listo? Entonces aquí otra retomando espacios topológicos. Usualmente dentro de la literatura les comentaba que siempre se enuncia como, o sea, un conjunto X diferente del vacío, donde tau es una familia de subconjuntos de X. Entonces se dice que tau particularmente es una, y ahí viene la famosísima palabra topología. Topología. Para X, X sí cumple las siguientes condiciones. Entonces, ojo, primera característica, yo creo que esto funcionaba bastante bien como verificarlo como si fueran radares, ¿no? Como si fueran cosas extrañas que van apareciendo ahí, pero hay palabras clave que nos hacen entender un poquito más de lo que estamos haciendo. Entonces, particularmente aquí, si nos damos cuenta, una topología particularmente está asociada, ¿cierto? Ahí ya nos dijo la definición al inicio, en una familia de subconjuntos que van a pertenecer o que va a ser parte de un conjunto que nosotros vamos a construir X, ¿listo? Estos conjuntos, esos conjuntos X que vamos a construir pueden ser lo que sea que nosotros inventemos en matemática. Más adelante vamos a ver que ahí estarán metidos las álgebras, van a estar metidos los grupos, van a estar metidos los espacios vectoriales, va a estar metido todo. Entonces, importante, una cosa importante que quiero que tengan en cuenta es que una topología, en este caso tau, fíjense que es una topología, pero aplicada a un conjunto. O sea que una topología sola no existe, ¿cierto? Una topología existe si se le aplica a un conjunto, ¿listo? Primera regla para que una cosa pues sea una topología. Entonces, la primera condición que nosotros vamos a tener es que X y el vacío particularmente pertenecen o van a pertenecer a tau. ¿Listo? Esto lo podemos, si quieren, enunciar como el axioma 1. ¿Listo? El axioma. Entonces quiere decir que esta familia de subconjuntos de X, ¿sí? Ya llamando a tau como justamente un conjunto, ¿listo? Este conjunto de tau va a contener tanto a la familia X que nosotros vayamos a construir como el vacío, ¿listo? Primera condición. Segunda condición, ¿listo? Entonces la segunda condición es que la unión, particularmente la unión de cualquier número de conjuntos, de cualquier número de conjuntos, entonces obviamente estos se van a tomar, pues como estamos analizando la topología de tau, pues aquí se toman de la familia tau, se toman de tau, ¿listo? Entonces de conjuntos de tau pertenecen a tau. Todo bien que ya les voy a dar una explicación un poco más práctica para que entiendan de pronto también ya a profundidad cada uno de estos axiomas. ¿Listo? Axioma 2. Entonces fíjense que el segundo axioma realmente tiene una palabra clave que es la palabra unión. ¿Listo? Entonces unión de cualquier conjunto dentro de la topología tau o esas restricciones que nosotros vamos a imponer. Esa unión de esos conjuntos tiene que ser parte también de la misma topología tau que nosotros vamos a considerar. ¿Listo? Y la tercera condición, ¿listo? Es la condición, la antítesis de la unión, que es la famosa intersección. Entonces la intersección de dos conjuntos de tau pertenece a tau. Listo, entonces aquí fíjense que la palabra clave es intersección. ¿Listo? Y este lo podemos denotar como el axioma 3. Axioma 3. ¿Listo? Entonces, fíjense que hasta ahora lo que hemos dicho es que particularmente X viene a tomar un papel representativo de lo que sería como un espacio. ¿Listo? Un espacio. Obviamente aquí no estamos hablando todavía de física ni nada de ese tema, estamos hablando realmente de un espacio matemático. ¿Listo? X va a ser un espacio. Fíjense que aquí no le denotamos la etiqueta de espacio vectorial ni espacio, nada, espacio, simplemente un espacio. ¿Listo? Y tau simplemente lo vamos a tener como una representación de una colección de subconjuntos, como ya dijimos, dentro del, bueno, de este espacio, ¿no? Del espacio X, que satisfacen esos axiomas, que satisfacen los tres axiomas. ¿Listo? Entonces vamos a colocar un ejemplo práctico que yo siento que es bastante útil. Yo particularmente, pronto para la gente que no me conoce, pues yo no soy matemático. Yo particularmente hice la carrera de licenciatura en física. Ahorita me encuentro también haciendo una maestría en física, en teoría cuántica de campos y física matemática.
Siendo así mi fuerte, evidentemente, pues es la física, ¿no? Sin embargo, digamos que en todo este aprendizaje me he dado cuenta que el bastante rigor matemático, pues es bastante útil cuando queremos abordar temas bastante complejos como por ejemplo lo de la teoría cuántica de campos, ¿sí? Sin embargo, hay que tratarlo de hacerlo pedagógicamente lo más digerible posible para las personas. Eso es lo que voy a intentar hacer en este curso sobre estos temas que de pronto son a veces bastante abstractos y complejos, ¿listo? Entonces por eso voy a intentar hacer hasta donde pueda algunos ejemplos sin dejar de lado pues la física, ¿no? Entonces, pues listo. Entonces, aquí vamos a denotar, por ejemplo, al espacio denotado por estas 5 letras, A, B, C, D, E. ¿Listo? Entonces, vamos a denotar este espacio. O sea, en nuestro espacio están viviendo esos elementos que aparecen allí. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a construir lo que sería una topología. Una topología, ¿qué podría ser? Entonces, una topología, por ejemplo, voy a colocar de candidata a esta topología sub 1 a lo siguiente. Entonces, ¿qué dice el axioma número 1? El axioma número 1 dice que X y el vacío tienen que pertenecer a la topología. Quiere decir que este espacio que yo creé de estas 5 letritas tiene que pertenecer como elemento a la topología de tau sub 1. ¿Listo? Pero además de X también tiene que pertenecer el vacío. O sea que ya con esta condición ya decimos que nuestra topología está cumpliendo el axioma número 1. ¿Listo? Evidentemente aquí lo estoy haciendo como al revés, ¿no? Comenzando de los axiomas a construir la topología. Pero podemos plantear tantas topologías como nosotros queramos, pero no todas las topologías van a cumplir la condición de ser una topología para ese espacio, porque tienen que cumplir siempre esas 3 condiciones. Este que vamos a construir sí las cumple. Listo, ya nos vamos a dar cuenta. Aparte del espacio, aparte del vacío, por ejemplo, vamos a denotar que otro elemento dentro de la topología tau 1 es el elemento A. ¿Listo? Que fíjense que es el mismo que aparece allí. Pero también imagínense que tenemos al elemento C, D. Pero imagínense también que tenemos al elemento A, C, D. Y por último, imagínense que también tenemos al elemento B, C, D, E. Y listo. ¿Listo? Perfecto. Entonces digamos, ¡tum! Estamos pensando en una topología. Esta topología me la acabé de inventar, digamos. Y quiero verificar si por parte de los axiomas satisface que es una topología para el espacio X que está justo acá arriba. ¿Sí? Entonces, del axioma 1, pues el axioma 1 es fácil de verificar porque nos damos cuenta que, evidentemente, eso que me acabé de inventar, entonces cumple que el vacío y el espacio pertenecen a la topología. ¿Listo? Vamos a comprobar si el axioma 2 pertenece, o bueno, cumple la condición de topología. ¿Sí? Entonces, como la condición 2 particularmente nos está haciendo la referencia a la unión de cualquier conjunto, al número de conjuntos que se toman de tau, o sea que vamos a tomar algunos elementos de tau, ¿sí? Y vamos a aplicarles la unión, y eso que me dé como resultado tiene que pertenecer a la topología. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, entonces vamos con una noción pues sencilla. Comencemos eh, por ejemplo con la siguiente. Vamos a tomar eh, la subcolección, por ejemplo, X, vacío. ¿Listo? Y de esa subcolección, si yo hago entonces la unión de X, unión vacío, ¿eso qué me va a devolver? Pues si yo tomo el valor o el elemento de X, que es nuestro espacio, y lo uno con el vacío, pues al final lo que tendremos es, pues imagínense una cajita, y eso son 5 pelotas, pues al final tendré 5 pelotas. Quiere decir que lo que tendré como resultado al aplicar esta unión, pues es nuestro espacio X, ¿cierto? Y este espacio pertenece a la topología, pues sí pertenece a la topología porque fíjense que justo está ahí. ¿Listo? Quiere decir que, por ejemplo, para esta colección, para esa subcolección de estos dos elementos, satisface el axioma 2 y pertenece a la topología. Tomemos otro ejemplo. Entonces, por ejemplo, quiero tomar al elemento a la subcolección X, A. ¿Listo? O sea, voy a tomar el espacio y voy a tomar al elemento A. Y voy a aplicar la misma condición del axioma 2. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a tomar entonces X unión y al elemento A. Y si yo hago X unión el elemento A, ¿esto qué me va a devolver? Pues sabemos que esto es como de teoría de conjuntos de chiquitos, ¿no? Entonces sabemos que cuando tenemos, por ejemplo, entonces una colección, en este caso X, que tiene A, B, C, D, E, y estamos tomando el elemento A, ¿cierto? La unión de estos dos pues me va a generar sin repetición, pues a todo el conjunto de elementos completos, ¿cierto? A, B, C, D, E, o sea que me va a generar el mismo X, ¿verdad? Entonces, como me genera el mismo X, este X, fíjense que también pertenece a la topología, por tanto, satisfecho,
¿Sí? Y así se puede, de hecho, para cualquier otro tipo de colección. Hagamos uno último más. Por ejemplo, tomemos la subcolección del elemento A, coma, el elemento C, D. ¿Listo? ¿Qué sería esto? Pues esto sería entonces aplicar otra vez de nuevo el elemento A, unión, el elemento C, D, y esto, ¿qué me devuelve al final? Pues esto me devuelve entonces A, C, D. Y nos preguntamos, ¿esto pertenece a la topología? Fíjense que sí, aquí está. Quiere decir que esto pertenece a la topología. Cumple la acción. ¿Listo? Así, entonces ustedes pueden juguetear con cualquiera de los elementos que hacen parte de la topología de estas condiciones y siempre al final estos elementos les va a devolver algún elemento que pertenece a la topología. Por tanto, lo pueden comprobar si quieren en sus casas. Esto satisface la axioma 2. ¿Listo? Pues ya está. Y podemos verificar por último el axioma 3. Axioma 3. ¿Listo? Entonces el axioma 3, fíjense que ya lo que está diciendo ahora es la intersección, ¿no? Entonces vamos a hablar ahora de la intersección de los elementos. Entonces, por ejemplo, si tomamos trivialmente el caso, por ejemplo, más sencillo, entonces vamos a tomar X intersección vacío. Entonces X intersección vacío, ¿sí? Como es intersección, ya no es unión, ya no es tener 5, digamos que 5 bolitas y meterlas en una caja, sino que vamos a interseccionar contra el vacío, ¿verdad? Esta intersección sabemos entonces que cuando tenemos el conjunto de elementos de intersección vacío, esto nos tiene que devolver el vacío. Y el vacío pertenece también a su vez a la topología 1, por tanto satisface. ¿Vale? Listo. Ahora, por ejemplo, si hacemos A intersección C, D, que este es un poco más visible, pues vale, ¿cuáles son los elementos que se repiten en ambas colección que acabé de tomar? Pues ninguno. Como no se repite ni A, ni C, ni D, entonces quiere decir que la intersección de esto nos va a dar vacío. Quiere decir que esto también pertenece a la topología. Hagamos uno que nos dé diferente. Por ejemplo, tomemos el elemento A de la topología y lo interseccionamos entonces con el elemento A, C, D, que fíjense que también pertenece a la topología. ¿Listo? Verificamos cuál es la intersección de A con A, C, D. Pues los elementos que se repiten es A. Y A está dentro de la topología, sí está dentro de la topología, por tanto, esto también pertenece a la topología. ¿Listo? Entonces fíjense que si vuelven a hacer y vuelven a aplicar también o hacen combinaciones de estos elementos, también se van a dar cuenta que va a satisfacer el axioma 3. ¿Listo? Intersección de conjuntos. ¿Vale? Entonces, si todos los axiomas se satisfacen, si todos los axiomas se están satisfaciendo, estos de aquí, entonces se dice que tau es una topología para X, de lo contrario no. ¿Sí? De lo contrario, si esto me lo hubiera inventado y estuviera jugando con ustedes averiguando si cumple los axiomas, todavía no decimos que es una topología de X, sino que tenemos que verificar que cumple los axiomas. Si cumple los axiomas, es una topología de X. ¿Listo? Y por lo tanto, entonces, aquí es donde nace uno de los conceptos bien bonitos de esta rama, y es que esta tupla de estos dos elementos de el vacío junto con nuestro espacio topológico, perdón, nuestra topología, ojo, con nuestra topología, esto ahora sí se llama espacio topológico. Esto es lo que se conoce como un espacio topológico. ¿Listo? Espacio topológico. ¿Listo? Entonces, vuelvo y repito para que lo tengamos en cuenta. Entonces, inicialmente arrancamos con una colección de términos, ¿cierto? Un conjunto de términos. Y lo que estamos verificando es si existe un subconjunto de términos dentro de esta colección de términos, dentro del espacio, ¿cierto? Que, dado que todos los elementos que pertenecen a esa topología, ¿cierto? Satisfacen los axiomas de unión, intersección y del espacio y del vacío. Si lo satisfacen, entonces podemos decir que esa tupla X, tau es un espacio topológico. ¿Listo? Un espacio topológico, les voy a dar un breve spoiler más o menos para que tengan como la noción. Un espacio topológico va a ser nuestro punto de partida y de hecho el punto de partida de muchas de las ramas matemáticas que se aplican a la física. De allí salen las álgebras, de allí salen los grupos, de allí salen los espacios vectoriales, de allí sale todo. Quiere decir que el espacio topológico, más adelante lo vamos a ir viendo, es como una generalización de todas las condiciones o restricciones matemáticas que nosotros le imponemos a un modelo matemático. ¿Listo? Entonces por eso es muy importante comenzar con estas nociones de espacio topológico. ¿Listo? Entonces, pues nada, sinteticemos, hagamos un resumen rápidamente entonces de los tres axiomas. Podemos decir entonces que X, vacío, tiene que pertenecer a la topología de forma general.
También decimos entonces, usualmente se suele utilizar esta notación, que la colección de términos teta sub i, ¿sí? Donde i pertenece a un conjunto de términos indizados, ya más adelante vamos a ver qué significa eso de indizados, simplemente es decir, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, cualquier colección de naturales. Esto pertenece también a la topología, donde se tiene que cumplir que la unión de cualquier índice que pertenece a ese conjunto de indizados, tau sub i, pertenece a la topología, ¿sí? O sea, quiere decir que vamos a tomar la unión de cualquiera de esos elementos dentro de la topología y la unión de esos elementos dentro de la topología tiene que pertenecer a la topología que estamos describiendo. ¿Listo? Y por último, el axioma 3 lo podemos sintetizar entonces también en algo similar, como que tau 1, tau 2, tau 3, puntos suspensivos, tau n, perdón, tau, yo no sé por qué estoy diciendo tau, me quedé con la clase de antes, teta, pertenecen a la topología, a tau, entonces la intersección de 1 hasta n de también los elementos teta i deben pertenecer a la topología. ¿Listo? Esa es la condición para que podamos tener entonces pues un espacio topológico, ¿vale? Listo. Entonces, ¿qué tipos de espacios topológicos existen? Muchos. ¿Y qué tipo de topologías existen? Varias también. Entonces vamos a ver rápidamente algunas notas de lo que serían algunos de los importantes, de hecho los más importantes casos de topologías, que son los discretos y los indiscretos. ¿Listo? Entonces, yo no sé, ver que lo hago acá. Bueno, vamos a hacerlo acá, ojalá que no se trabe. Si tienen preguntas o algo, recuerden, activen el micrófono y pregunten antes de que se pase porque creo que no escucho la notificación si tienen la mano y todo levantado o algo así, ¿listo? Listo, entonces, apunte. Si se quiere denotar todos los posibles subconjuntos dentro de un conjunto, luego se colocaría que si, entonces, perdón, X es diferente del vacío, ¿vale? Entonces podemos definir a D como todo subconjunto de A que esté contenido en X, ¿listo? Esa es como una de las maneras de notación de colocar pues particularmente a esos posibles subconjuntos dentro pues de un conjunto, ¿listo? Un ejemplo de esto pues podría ser rápidamente, entonces podría ser por ejemplo tomar X, o sea el espacio como A, B, ¿listo? Donde sabemos que también X contiene a X, pues esto es bastante trivial, sabemos que X va a contener a X evidentemente, pero también el vacío está contenido en X, y donde entonces eso que nosotros construimos aquí arribita, como un ejemplo, ¿cierto? Podemos denotar a esos posibles subconjuntos, o a esta D, que sería nuestra topología, nuestra no topología, entonces como X, el vacío, el conjunto A, el elemento B. ¿Listo? Entonces fíjense que esta topología que acabé de construir pues simplemente fue definir que al ser X un espacio que sea diferente del vacío y donde justamente todo subconjunto de A esté contenido en X, pues puedo construir cualquier espacio con cualquier elemento y todos ellos van a construirse pues a partir de esta topología, si se dan cuenta, tomando cada uno de sus elementos de manera independiente, ¿sí? Entonces aquí tenemos en el primer elemento al espacio que contiene los dos elementos, tenemos al vacío, tenemos al primer elemento, ¿cierto? Individualmente, y al segundo elemento individualmente también. ¿Listo? Entonces esta construcción es como coger el espacio y luego separar cada parte del espacio en pedacitos. ¿Listo? A esto se le da un nombre muy particular. A esta D, que yo llamé aquí D, como tau de arriba lo puse como topología. Esta D también es una topología. Es una topología de X. ¿Listo? Y a esta topología particularmente se le da el nombre de topología discreta. ¿Listo? Palabra importante. De hecho, porque esta topología discreta va a ser una de las que vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, para que la tengan en cuenta. ¿Listo? Eso quiere decir que tener la tupla de X, D, pues en este caso ya sabemos que si satisface las condiciones de los axiomas, entonces pues tenemos un espacio topológico. ¿Listo? Vale, perfecto. Pues ya está. Listo. A ver, y por otro lado, entonces pues podríamos considerar el caso de no tomar el espacio y partirlo en pedacitos, sino que podríamos tomar como su especie como de antítesis, ¿no?
Entonces, si una cosa es discreta, su antítesis será indiscreta, ¿no? Y este caso ejemplo, pues usualmente se define de la siguiente manera. Entonces, si se define un conjunto X, no importa si está vacío o no. Fíjense que aquí, en esta condición, no importa si X es igual a vacío o si X es diferente de vacío. ¿Listo? No importa si es vacío o no. Y si se define una colección dada por, entonces, por ejemplo, definimos una colección, llamémosla G, dada por el espacio que estamos construyendo y el vacío. Esta colección define una topología sobre X. O sea, esta G será una topología también. Será una topología sobre X. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos verificar acá? Entonces, X, el vacío pertenece a la topología, ¿sí o no? Por otro lado, también podemos verificar que X unión vacío es igual o equivaldría a tener vacío unión X, que sería lo mismo que, ya como lo hicimos arriba, esto sería igual a tener al espacio, ¿no? Estamos tomando 5 bolitas y le estamos uniendo al vacío, pues me quedan 5 bolitas, ¿cierto? Eso pertenecerá a la topología. Y por último, la última condición, también similar a la que ya hicimos, la intersección del espacio con el vacío o el vacío con el espacio, esto me devolverá el vacío, que también pertenece a la topología. Fíjense que la única colección de datos dentro de la topología que estamos teniendo es X y el vacío, no más, a diferencia de la topología discreta donde teníamos X, el vacío, pero también cada uno de los pedacitos que conforman a X, ¿listo? Y a esta topología se le da un nombre. Esta topología también es bastante usual allí, es bastante simple, de hecho es la más simple, y se le conoce como topología trivial o indiscreta. Coloquémoslo en verde. Listo, entonces aquí tendríamos indiscreta. ¿Vale? Pues ya creo que su nombre lo indica porque es trivial, ¿no? Pues bastante trivial es porque lo único que estamos haciendo es tomar el espacio, la topología será tomar el espacio y el vacío y ya. La única colección de elementos será el vacío y el espacio. El vacío y el espacio, sí. ¿Listo? Listo por ese lado, perfecto. Entonces aquí tenemos los dos tipos de categorías como principales de topologías, la topología discreta y la topología indiscreta. Entonces ahora vamos rápidamente a lo que se llaman los conjuntos indizados, de lo que les comenté arribita que es esa I mayúscula, que pasamos rápido. Bueno, aquí tenemos en cuenta rápidamente qué significa esto, o lo que también llaman una familia indizada de conjuntos, Esto es importante, ya vamos a ver más adelante, porque cuando por ejemplo definamos o construyamos la definición de la sucesión de conjuntos, más adelante veremos que la sucesión de Cauchy particularmente está muy relacionada con la noción de métrica. Entonces es importante saber de dónde sale esto. ¿Listo? Entonces, conjuntos indizados o la familia indizada de conjuntos, ¿qué es? Usualmente se cataloga de la siguiente manera. Sea entonces A sub I, donde I pertenece a un conjunto llamado I mayúscula, ¿listo? Donde I es el conjunto de índices, luego, entonces, cualquier elemento AI, donde I pertenece a ese conjunto de índices, entonces AI son conjuntos indizados. Listo, ya esto es sonado muy locancio, ya está un poco extraño, exótico, pues vamos a colocar un ejemplo. Entonces, un ejemplo de esto que podría ser, por ejemplo, si denotamos a una colección de X donde X pertenece al conjunto de los números naturales, ¿sí? Tal que X es un múltiplo de n. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo construyo cualquier tipo de colección de estos conjuntos, pues entonces, por ejemplo, si yo denoto, por ejemplo, o establezco que n es igual a 1, pues esto equivaldrá a tener que nuestra colección de elementos de 1, pues ¿qué va a hacer? Tomar todos los elementos naturales que sean múltiplos de 1, o sea, 1, 2, 3, 4, 5,
puntos suspensivos. ¿Listo? Si tomo, por ejemplo, n igual a 2, esto equivaldría a tener entonces la colección de elementos que serían múltiplos de 2, o sea, 2, 4, 6, 8, 10, etcétera. ¿Listo? Y por último 3, entonces eso equivaldría a tener 3, 6, 9, 12, ¿verdad? Puntos suspensivos. ¿Listo? Entonces luego existirá una familia donde podemos construir a partir de cada una de esas definiciones, ya que fíjense que estos casos que yo aquí acabé de colocar son casos particulares de esa definición. Entonces podemos colocar una familia de conjuntos, podemos construir una familia de conjuntos donde, vamos a llamarla a esta por ejemplo una cursiva, donde contengamos justamente a todos esos elementos de 1, de 2, de 3, puntos suspensivos de n, puntos suspensivos infinito. ¿Listo? ¿Listo? Y donde I mayúscula, pues si nos damos cuenta aquí el papel que está jugando, como les decía, simplemente es el conjunto numérico de los índices que estamos teniendo en cuenta. ¿Listo? Entonces aquí tendremos al 1, al 2, al 3, puntos suspensivos n, puntos suspensivos infinito. ¿Listo? Entonces a esta A que acabamos de titular como esta colección de elementos es lo que se llama una sucesión de conjuntos. ¿Listo? Es una sucesión de conjuntos. Entonces fíjense que lo único que hicimos fue colocarle una regla, una restricción para esta colección de n, ¿cierto? Que tenían que pertenecer justamente los elementos x al conjunto de los números naturales, ¿cierto? Y cada valor de x que nosotros tomábamos era múltiplo de n, ¿sí? Y esto nos generaba una colección, una sucesión particularmente de elementos que eran múltiplos de n, ¿sí? Al tomar toda esta familia, ¿cierto? Toda esta familia de cada uno de esos términos, formábamos pues una familia de conjuntos, ¿sí? Dado que aquí tenemos un conjunto, 2, 3, 4, infinitos conjuntos para este caso, dado cada índice, ¿sí? Entonces fíjense que hay una correspondencia biyectiva entre estos dos. O sea que si yo selecciono particularmente para el índice 1, pues tendremos asociado justamente nuestro conjunto de 1, y así para cada uno de los otros elementos. ¿Listo? Así es como construimos particularmente una familia de conjuntos. ¿Listo? Qué maravilla, porque está rindiéndome bastante. Como les dije, pronto para los que llegan ahorita, voy a tratar de abordar estos temas de matemáticas con el mayor cuidado, siendo muy específico, muy puntual en las cosas, pero pues voy a tratar de avanzar lo que más pueda para llegar a la parte física, ¿listo? Entonces por eso estoy yendo como a toda, pero de igual forma, cualquier duda, inquietud que tengan, no deben preguntar, que cualquier pregunta vale muchísimo más, ¿listo? Entonces ahí vamos. Perfecto, listo. Vamos entonces ahora a una definición bastante importante, que son de hecho, esta familia de conjuntos que acabamos de colocar, lo que se llaman las operaciones generalizadas de conjuntos. Fíjense que hasta el día de hoy, hasta el momento, no he hablado todavía de operaciones, no he hablado todavía de conmutatividad, no he hablado de espacio vectorial, no he hablado de absolutamente nada de eso, es porque estas nociones de conjuntos son la estructura base de cualquier tipo de operación o álgebras que vayamos a trabajar más adelante. Por eso me estoy tomando el tiempo de trabajar esto. ¿Listo? Listo. Entonces en las operaciones generalizadas, sea U un conjunto de referencia, ¿listo? Que lo tengamos en cuenta. Bueno, más bien U no creo que no me sirve U porque lo vamos a utilizar ahorita, más bien sea A. Listo, un conjunto de referencia. Entonces, podemos generalizar la operación de unión con lo que acabamos de construir hace un momentito. Entonces, la operación de unión la podemos utilizar cuando tenemos, por ejemplo, cuando tenemos una colección de familias, de conjuntos, una A cursiva, ¿sí? Entonces, podemos establecerlo de la siguiente manera, si les parece, con la colección A, o sea, para cualquier colección de familia de conjuntos, luego vamos a definir entonces lo que sería esta noción de unión. Entonces, donde A pertenece a la familia, ¿verdad?, que estamos construyendo, entonces esto equivaldrá a X, donde X pertenece justamente a, bueno, que yo lo llamé,
quiero que, a ver, cómo lo necesito denotar de una manera para que no se pierda la referencia. Voy a colocar, ya sé, voy a colocar al conjunto universal con estas dos líneas. ¿Listo? Universal. Y a la unión ya simplemente la U, normalita. Entonces, conjunto universal va a pertenecer al conjunto universal dentro de este espacio. Y entonces existe una A o existe un conjunto de referencia, en este caso A que estamos tomando, que va a pertenecer a esa colección que estamos tomando, tal que entonces ese elemento X va a pertenecer a A. Entonces, esto para que no se enreden en unas u otras palabras, lo que estamos diciendo es que cualquier X que tomemos, ¿cierto? De nuestro conjunto de referencia, dentro de nuestro universo o espacio que estamos tomando, esa A no solamente tiene que pertenecer a la colección de conjuntos que estamos tomando, ¿cierto? Sino que también tiene que pertenecer justamente a nuestro espacio, ¿sí? Entonces ahí ya allí podemos, digamos que, a tener en cuenta como esa generalización el concepto de unión o de la operación de unión, ¿listo? Y asimismo pues tendrá una operación de intersección. Operación intersección. Bueno, esto simplemente lo podemos escribir de la siguiente forma. Entonces la intersección, entonces será un elemento A, ¿cierto? Donde A pertenece a la subcolección entonces de estos conjuntos, igual a X, donde X pertenece a nuestro mundo, a nuestro espacio universal, ¿cierto? Donde X pertenece a A para todo, o bueno, tal que, bueno, sí, más bien para todo, A que pertenece a la familia, ¿listo? La familia de conjuntos. Listo, perfecto. Y entonces, justo en este momento vamos a pasar a lo que sería la noción de sucesión de conjunto. Espera un momentito que yo quiero ver una cosilla aquí. Cerrado, posesión, abiertos, aplicación de coche. Listo, sí. Entonces, vale. Entonces vamos a pasar rápidamente, una vez teniendo esto, a lo que sería una sucesión de conjuntos. Sucesión de conjuntos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se transcribe usualmente esto? ¿Vale? De igual forma, tranquilos, si esta parte de pronto está siendo un poco demasiado matemática, no hay problema, más adelante vamos ya a ver un esquema más aplicado, ¿no? Más aterrizado, porque a nosotros nos gusta a los físicos lo aterrizado. Entonces, vamos a ver, ¿qué pasaría? Entonces aquí lo que decimos es que sea esta familia de conjuntos, ¿cierto? Que tomamos de referencia, que contiene elementos A sub I, donde I pertenece a la familia de conjuntos indexados. Ya sabemos que esta familia de conjuntos indexados simplemente es como esa etiqueta de colocarle A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4. ¿Listo? Yo sé que es algo trivial, ¿no? Es algo trivial. Por ejemplo, cuando uno trabaja, yo que sé, vectores, uno dice, vale, pues tomar un vector, por ejemplo, una coordenada del vector, hace referencia, por ejemplo, A sub 1, a la coordenada, yo que sé, en X, en cartesianas, ¿no? Y uno dice, pues sí, A1, pues porque A1, ¿no? Es obvio. Pero no es tan obvio, porque para los matemáticos todo no es tan obvio. Para ellos, pues obviamente debe existir una familia indexada que esté indexando esos índices, ¿no? En este caso es esta I mayúscula, ¿listo? Entonces, luego, por notación para unión e intersección, entonces, por notación para unión e intersección, entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Entonces, lo que tendríamos sería la unión. ¿A qué equivaldría? La unión equivaldría, en términos de lo que acabé de colocar hace un momento arriba, sería tomarlos, o la unión de los elementos A y décimos, ¿cierto? Donde K ya sabemos que los I pertenecen a ese conjunto de familia indexada, I mayúscula, ¿listo? ¿Y qué hacemos con la operación unión? Pues, si tenemos esta familia de conjuntos y estamos aplicando la operación unión, pues tendremos que unirlos toditos, ¿cierto? Cada uno de los elementos A y décimos, ¿cierto? Esto usualmente en notación se le coloca como la operación unión sub I de A sub I. ¿Listo? ¿Vale? Aplicadamente, si quieren que hagamos como un mapeo ahí aplicado, podría ser como, vale, por ejemplo, tengo la unión de a los elementos A y décimos, donde I pertenece, por ejemplo, a la familia de conjuntos indexados I mayúscula, 1, 2, 3, puntos suspensivos, ¿cierto?
donde esto equivaldría a tener, pues si va hasta infinito, de i igual a 1, la unión de i igual a 1 hasta infinito de los elementos a y décimos, ¿no? Que sería como tomar ¿qué? Pues a1, unión a2, unión a3, etc. Si se dan cuenta, pues es una noción bastante intuitiva, ¿no? Bueno, y nos vamos también con la noción de intersección. Entonces, la intersección para los elementos a y décimos de i de la familia indexada en mayúscula, pues eso también será algo bastante similar, donde i pertenece a i mayúscula, de a sub i, y a esto usualmente en notación se le coloca intersección sub i o iésima de a sub i. ¿Listo? Y esto, pues representándolo, por ejemplo, podrá ser entonces algo similar a tener a sub i, donde i pertenece a 1, 2, 3 puntos suspensivos. Entonces, intersección de i igual a 1 hasta infinito de los a y décimos términos, ¿cierto? ¿Qué eso qué será? Pues simplemente tener a1, intersección a2, intersección a3, etc. Fíjense que aquí lo que estamos haciendo es generalizando para cualquier cantidad de familia indexada de números, i mayúscula, ¿sí? Podemos hacer la unión de esa familia de conjuntos, ¿sí? Eso nos da la noción de justamente la sucesión de conjuntos, ¿vale? Esta noción es importante porque más adelante vamos a ver que la sucesión de Cauchy pues va a estar relacionada con justamente esta noción de sucesión de conjuntos, y la sucesión de Cauchy pues es una de las características más importantes que hay dentro de esta estructura en topología cuando queremos describir espacios métricos. ¿Listo? Bueno, voy a hacer una pausa aquí. ¿Tienen preguntas hasta ahí? Mientras yo voy aquí revisando mis apuntes, el siguiente punto a tener en cuenta. ¿Tienen dudas, inquietudes hasta ahí? ¿Cómo vamos? ¿Todo va bien? ¿Todo mal? Si quieren ahí pueden colocar en el chat, no hay lío. O si quieren pueden gritar. ¿Sí, Ahí todo bien, Nico. Muchas gracias. Listo, listo, listo. Súper, 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 súper. Joan. Listo, Juan Pablo. Listo, Sofi. Todo bien, bacano. Listo, sigamos entonces. O sea, los índices también los tomamos como conjuntos. Correcto. Sí, los índices también hacen partes del conjunto indizado. Correcto. De hecho, eso, por ejemplo, se basa, ahorita que está mostrando en el curso este de astrofísica, por ejemplo, allá utilizamos estos índices, ¿no? Usualmente para denotar los cuadrivectores y demás. Estos índices, pues en matemáticas, obviamente van a obedecer a una familia de conjuntos indizados, ¿sí? Antes que uno ya los obvia porque no los vuelve prácticos. Pero efectivamente sí. Listo, perfecto. Entonces ya está. Vamos entonces, pasemos al tema de lo que sería el producto cartesiano. Este producto cartesiano es importante por una razón. Y es que los espacios topológicos los podemos construir a partir de estos productos cartesianos, tomando esa subcolección de familias que cumplan la topología que ya dijimos, los axiomas y demás temitas. ¿Listo? Voy a colocar aquí cómo se describe matemáticamente, pero ya les digo cómo podría ser una representación ya más aterrizada que ustedes ya conocen. ¿Listo? Entonces digamos que usual la definición que colocan es, vale, tenemos la familia de conjuntos, ¿listo? De I, tal que I pertenece a la familia de conjuntos indizados, ¿listo? Luego entonces se le conoce luego lo que se conoce como productoria, luego la productoria, una palabra de pronto muy interesante que aparece por allá en física, ¿no? La productoria, que usualmente la denotamos con la letra griega pi mayúscula, ¿cierto? Será definida pues a partir de esta familia I, donde I pertenece a la familia de conjuntos indizados, ¿cierto? O también lo pueden denotar a veces como pi y que pertenece a la familia indizada, sub i, o a veces inclusive también lo denotan más brevemente, simplemente como pi sub i de a sub i. ¿Listo? Y se dice luego entonces, digamos que la definición como tal formal que ellos colocan es entonces que la productoria, particularmente de esta colección de elementos, ¿sí? De i que pertenece a la familia indizada, va a ser igual a f, donde i particularmente va a mapear o va a generar las uniones de esos elementos que estamos teniendo aquí en la productoria. ¿Listo?
tal que entonces vamos a tener que los f yésimos elementos, todo bien, tranquilos, no se asusten por esta notación, van a ser a iguales a sub i, que van a pertenecer a los a yésimos elementos para todo i que pertenece a la familia indexada. ¿Listo? Y también va en el paquete, este paquete va junto con otra cosa, y es lo que se conoce como p, o la función p o punto. ¿Listo? Y la función p o punto se dice que pertenece entonces a la productoria de i perteneciente al conjunto de números de los indiciados. Entonces, el punto p simplemente va a hacer referencia al punto particularmente que estamos tomando de esta productoria de los iésimos elementos. ¿Listo? Bueno, hasta aquí eso ya está como muy loco, ya como que nos volvimos locos y entonces ahora sí viene la parte de entenderlo, ¿no? Entonces, punto o función. Entonces, aquí hace referencia a esto de una u otra manera. Cuando lo coloque ya va a ser bastante más simple verlo. Por ejemplo, nos vamos a ir a un mundo, por ejemplo, que nosotros conocemos bastante en física, que son los vectores. Cuando, por ejemplo, queremos construir un vector, pues lo que nosotros hacemos es, si queremos construir un vector unidimensional, pues nos vamos a basar sobre un cuerpo, más adelante vamos a decir que es cuerpo, que es lo mismo que un conjunto, que sería, por ejemplo, el conjunto, yo qué sé, de los números reales, ¿cierto? Y cuando tenemos entonces un eje real, ¿cierto? Podemos construir vectores que hagan parte, pues, de ese mundo unidimensional, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si nos damos cuenta, y dado el título de este subtema, que se llama producto cartesiano, si no estamos trabajando sobre una recta real, sino que estamos trabajando, por ejemplo, sobre dos rectas reales, entonces esto es lo que nosotros conocemos de una u otra manera como un producto cartesiano, en una u otras palabras un poco ya más aterrizado. ¿Sí? El producto de estos dos es lo que nos crea justamente a nuestro famoso espacio R2, que es donde podemos construir, por ejemplo, vectores bidimensionales. ¿Sí? Y asimismo, pues también podremos tener entonces vectores tridimensionales, donde pues el producto cartesiano será R por R por R, ¿cierto? Que es nuestro R a la 3, nuestro famoso espacio tridimensional, ¿sí? Y así estos, digamos que son algunos de los ejemplos usualmente que son más aplicados y que utilizamos bastante, y pues ya que denota particularmente lo que pues sería un producto cartesiano. Es tomar particularmente o tomar algún conjunto o un conjunto, una subcolección de conjuntos, ¿sí? De elementos, en este caso los reales, y simplemente es aplicarles una productoria. Una productoria pues es multiplicarlos por el mismo tantas veces como lo diga pues, particularmente nuestro índice i, que es lo que estamos diciendo acá. Si son 3 veces, pues será i1, i2, i3, ¿vale? Eso es lo que está diciendo particularmente esto. Entonces esa es la traducción en una u otras palabras. Y también pues lo que les gusta decir digamos a esos personajes, a los matemáticos, cuando ya tienen un producto cartesiano, por ejemplo como este, dice, vale, entonces se necesitan tres coordenadas donde definimos, por ejemplo, R3, donde tenemos entonces el punto A1, A2 y A3, donde AI pertenece al conjunto de los números reales, ¿cierto? Y estos puntos, pues particularmente a qué me van a hacer referencia, pues esos puntos me van a hacer referencia a la coordenada que nosotros estamos localizando en nuestro espacio R3 tridimensional, ¿cierto? Esto es lo que conocemos como la coordenada, una coordenada tridimensional. Esto es la traducción de esto de acá, ¿listo? Esa familia de puntos que nosotros estamos seleccionando, ¿vale? Entonces, pues así luego existe el punto en R3, por ejemplo, para este caso, ¿sí? Pues que ya será descrito pues por nuestras coordenadas en el cual nosotros lo estemos localizando. En este caso, si son 3 dimensiones, pues sería 1, 2, 3, sería nuestra familia de conjuntos indizados. ¿Listo? 1, 2 y 3. Listo, pues ya esta parte sería por los términos de producto cartesiano. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay algo muy bonito y es que ahí es donde viene pronto la noción. O sea, si vamos, por ejemplo, hacemos el ejercicio un momento, quiero que hagan el ejercicio conmigo. Por ejemplo, si vamos un momento allí y colocamos topología, a veces, vamos a ver si funciona. Topología, usualmente aparecen figuritas. ¿Sí se dan cuenta? Aparecen como figuritas, figuras, estructuras. La pregunta es, ¿pero por qué aparecen figuras o estructuras? ¿No?
Entonces, lo que pasa es que cuando tenemos figuras o estructuras o conexiones, y se dan cuenta a veces entre puntos, pues lo que estamos formando justamente son como esta especie de mapeos entre conjuntos o familias de conjuntos, y lo que estamos haciendo es uniéndolos, aplicando una productoria. ¿Sí? Un ejemplo de ello, por ejemplo, es lo que se conoce como por ejemplo, un toroide. Más adelante, de pronto, si no se alcanza hoy, sino mañana, un toroide, por ejemplo, es una figura, ¿verdad? Que se forma. ¿Cómo coloco esto? No, ahora sí. Eso. Bueno, digamos, un toroide es una figura que se forma, por ejemplo, al generar un producto cartesiano entre dos familias de conjuntos, ¿sí? ¿Sí? Entre dos espacios. Entonces, es por ello que cuando empezamos a multiplicar diferentes espacios que cumplen pues estas características de ser espacios topológicos, pues entonces podemos empezar a formar estas figuras o estas variedades que usualmente también se les conoce en geometría diferencial. ¿Listo? Entonces, vale, hasta ahí. Perfecto. Perfecto. Me alegra porque estamos avanzando y necesito dejar por lo menos esos temitas claros. Y entre esta semana ya terminar, por ejemplo, por lo menos esta semana ya sí o sí tenemos que terminar la parte matemática y ya la otra semana full física todo. ¿Listo? Pero quiero que esto les quede claro. Perfecto, sigamos. Entonces vamos a hablar, una vez ya terminado esto, vamos a hablar un momento de lo que se llaman puntos de acumulación, lo que se llaman abiertos y cerrados. Estas dos palabras, eh, eh, acordé el comercial, estas dos palabras, abiertos y cerrados, son muy importantes dentro de las estructuras de conjuntos y de hecho dentro de las funciones que vamos a trabajar, porque es lo que vamos a entender nosotros como conjuntos que son acotados o que son compactos. ¿Listo? O digamos que están ligados a un teorema de compacidad. Más adelante vamos a ver eso. ¿Listo? Entonces vamos a ver rápidamente esta noción de lo que son abiertos, cerrados, cerrados y puntos de acumulación. ¿Listo? Puntos de acumulación. Puntos de acumulación. Listo. Entonces, vale. ¿Qué vamos a hacer? Pues a ver, formemos primero un espacio. Digamos que vamos a formar este espacio lo voy a llamar el espacio X. ¿Listo? Y vamos a construir un subespacio, un subconjunto del espacio topológico. ¿Listo? Entonces vamos a, por ejemplo, construir este subconjunto. Vamos a llamar a este A. ¿Listo? Y este va a ser un subconjunto del espacio topológico. Aquí, evidentemente, ya estamos asumiendo que X tiene una topología asociada, ¿no? De lo que hablamos hace un ratito. Topológico. Listo. Entonces, íbamos a considerar cualquier punto dentro de este espacio. ¿Listo? Por ejemplo, este. Entonces, este punto lo vamos a llamar P, como si fuera una coordenada, como anteriormente les acabé de decir. Entonces, a este punto P, pues sabemos que pertenece al espacio, ¿cierto? Pertenece a nuestro espacio. Vale, entonces, vamos a adentrarnos un momentito, a acercarnos un poquitico a la noción de abierto. Entonces, la topología asociada al espacio topológico, entonces, la topología asociada al espacio, ¿cómo le colocamos? Así, tau, espacio topológico, es una conexión de subconjuntos que satisfacen los tres axiomas que ya vimos hace un ratito. Los tres axiomas, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál es la forma digerible de entender entonces qué es lo que es un abierto? Aquí rápidamente la traducción de esto. Entonces, A, vamos a denotar los conjuntos de la topología se les conocen como abiertos. ¿Listo? Abiertos. Entonces ya estuvimos hablando hace un ratito de lo que es un espacio, de lo que es una topología, de lo que es un espacio topológico, pues cada uno de los conjuntos o elementos que hagan parte de la topología, a eso
En traducción se le conocen como abiertos. ¿Listo? Quiere decir que nuestro ejemplo anterior, el que estamos haciendo hace un ratito por acá, por ejemplo, este de acá, ¿listo? Fíjense que nuestra topología tau 1 era esto, ¿sí? Quiere decir que cada uno de estos elementos que están dentro de la topología, a eso es lo que se le conocen como abiertos. ¿Listo? Eso es lo que se le conocen como abiertos de la topología. ¿No? De la topología. Listo. Entonces, vamos aquí un momentito. Ya sabiendo esto abiertos, de igual forma, más adelantito hablo unas cositas, unos detalles más de esto, porque es importante tenerlo un poquito claro, porque es los temas que de pronto aparecen bastante en esta estructura, ¿listo? Entonces, ahora nos vamos a fijar en todos los abiertos de la topología que contengan al punto P. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a hacer como un copy-paste de este espacio, ¿listo? Este es nuestro espacio. Aquí tenemos nuestro subconjunto A, ¿listo? Entonces, aquí tenemos nuestro espacio X, tenemos nuestro subconjunto A, y tenemos a nuestro punto P que está por aquí. ¿Listo? Entonces vamos a crear entonces, vamos a crear un abierto que va a contener AP. ¿Listo? Pero que también va a ser intersectado con el subconjunto del espacio topológico A, como que nosotros definimos como abierto. ¿Listo? A ese siguiente llamémoslo G. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué es lo que estamos diciendo? O sea, ahora nos vamos a fijar en todos los abiertos de la topología que contengan al punto P. ¿Quién contiene al punto P? Pues G. Suponiendo que en la topología, perdón, hay un abierto que contiene a P, luego entonces ese abierto lo vamos a llamar G. Y hay una intersección entre estos dos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que decimos allí? Que vamos a relacionarlo en un momento con lo que son los puntos de acumulación. Entonces, el punto P luego será de acumulación. Acumulación si satisface, entonces, coloquémoslo por aquí, que para todo G que pertenece a la topología, tal que P pertenece a G, ¿listo? Entonces, llamamos a puntos de acumulación a la siguiente estructura. Llamamos a puntos de acumulación a tomar ese conjunto G, ¿cierto? Y quitarle justamente y exactamente el punto P que estamos tomando en cuestión. ¿Listo? Como nuestra coordenada o localización. ¿Listo? Tomarle esto. Y al tomar esto e intersectarlo con A, porque fíjense que A es justamente nuestro subconjunto del espacio vectorial, perdón, del espacio topológico, es que vectorial, del espacio topológico, esto tiene que ser diferente del vacío. ¿Listo? Esto es lo que se conoce como un punto de acumulación. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo rápido, sencillo, para que lo podamos entender. ¿Listo? Entonces, hagamos el ejemplo, de hecho, con el mismo espacio que estamos tomando arriba. ¿Listo? Entonces, tomamos como ejemplo X con los elementos A, B, C, D y E, ¿cierto? Y habíamos construido la topología, ¿no? La topología que habíamos hecho era la siguiente. Entonces era la topología X, el vacío, A, C, D, perdón por mis terribles corchetes, B, C, D, E. ¿Listo? Listo. Entonces, recordemos, esto que está aquí dentro, ¿verdad? Es la colección de subconjuntos de la topología, o lo que nosotros llamamos, ya le tenemos un nombre, abiertos, ¿no? Entonces, cada uno de los elementos que están aquí, o cada uno de los conjuntos que pertenecen a la topología, son abiertos. ¿Listo? Entonces ya sabemos que la tupla X, tau es un espacio topológico, ¿cierto? Es un espacio topológico. Perfecto. Entonces, si se considera un subconjunto con elementos, por ejemplo, entonces vamos a tomar un conjunto inventado por nosotros. Quiere decir, por ejemplo, vamos a tomar el conjunto A y yo quiero que el conjunto A sea igual a B, C. ¿Listo? No necesariamente tiene que ser parte de la topología. Fíjense que A no necesariamente tiene que pertenecer a la topología. Y de hecho en este caso A no pertenece a la topología, ¿cierto? Del espacio X, ¿cierto? Pero sabemos que A sí o sí, eso sí es una condición que tiene que estar, es que A tiene que estar contenido en X.
Tiene que haber contenencia de este conjunto. ¿Y cómo verificamos que está contenido? Pues sí podemos verificar que está contenido porque sabemos que A pertenece al espacio de A, o sea, al espacio X, ahí está, también está B y también está C, ¿sí? No es que me haya inventado otras letras F, K, L, M, ¿cierto? Cosas raras, sino que pertenecen al espacio. Si pertenecen al espacio, puedo hacer eso. ¿Listo? Listo. Una vez defino entonces a este conjunto, bueno, a este subconjunto, perdón. Entonces, para calcularlo todos los posibles puntos de acumulación de este conjunto, entonces vamos a llamar a A' al conjunto derivado o conjunto de puntos de acumulación. ¿Listo? Entonces, este va a ser el conjunto de puntos de acumulación. ¿Listo? Esto también va a estar muy ligado más adelante a la sucesión de Cauchy, porque cuando vayamos a tomar sucesiones de conjuntos, ¿cierto? Cuando nos acerquemos localmente o nos alejemos globalmente de un espacio, ¿cierto? Es cuando podremos construir esto que se conoce como, vuelvo y repito, espacio métrico. ¿Listo? Bueno, entonces A' va a ser el conjunto de puntos de acumulación. Entonces, si se toma un punto que pertenezca al espacio X, por ejemplo, tomemos el punto, vamos a tomar el punto A, ¿sí? Y sabemos que el punto A pertenece al espacio X, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se mira que la topología, o sea, todos los abiertos que tengan a A, ¿listo? Entonces, vamos a mirar rápidamente, llamamos a nuestro conjunto G, recuerden que llamamos a nuestro conjunto G, ¿cierto? A los elementos de la topología en este caso, ¿cierto? A lo que es, o sea, a la topología. G pertenece a la topología. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a seleccionar el punto P, que sea exactamente A, vamos a mirar dentro de nuestra topología quién contiene, o sea, cuáles elementos contienen A, ¿sí? Entonces, ¿cuáles elementos contienen A? Entonces, fíjense que X obviamente es trivial, o ahí está, lo contiene. Aparte de esto también tenemos otro, por ejemplo tenemos G, vamos a llamarlo G1, que sería A, al elemento único que está acá, ¿cierto? Pero también, por ejemplo, podemos llamar a otro, G2, que sería este, sería A, C, D. Sería otro subconjunto de la topología que contiene a A, ¿sí? Fíjense que A está contenido tanto en G1 como en G2. ¿Listo? Y entonces, ahora sí, ¿qué es lo que hacemos o cómo calculamos los puntos de acumulación? Entonces, los puntos de acumulación, fíjense que la receta está acá. ¿Qué decimos? Vamos a tomar ese conjunto, ese subconjunto, perdón, digamos en este caso tomemos a G sub 1. Entonces vamos a tomar a G sub 1 y le vamos a restar el punto que estamos analizando. ¿Quién es el punto que estamos analizando en este caso? Es A. Entonces le vamos a restar A. Y al final de que hagamos esa operación, lo que tenemos que hacer es intersectarla con A, que A fue el que construimos, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué nos dará? Entonces, si tomamos G1, ¿G1 a qué equivale? Pues G1 equivale a A, ¿cierto? Y si tomamos A menos A, pues esto sabemos que nos va a dar vacío, intersectado con A, pues entonces vacío de intersección cualquier cosa, sabemos que nos da vacío. ¿Listo? Pero como nos dio vacío, fíjense que entonces lo que podemos nosotros concluir rápidamente de la definición es que entonces, dado que A igual a vacío, nuestra construcción de la definición dice que tiene que ser diferente de vacío para que sea un punto de acumulación. Luego, si es igual a vacío, pues esto, el punto A no es un punto de acumulación. ¿Listo? No es un punto, no es un punto de acumulación. ¿Listo? Ya si ustedes pueden jugar con las otras diferentes combinaciones. Entonces vuelvo y tomo otro conjunto que pertenezca, otro subconjunto que pertenezca al espacio, por ejemplo A igual B, A, B, C, o ustedes pueden jugar aquí, digamos C, D, E, o A, C, E, lo que sea, listo, y toman puntos, y miran cuáles son los puntos de acumulación. ¿Listo? Esos puntos de acumulación, digamos que de una u otra manera va a relacionar una especie de convergencia, ¿no? De valores que están dentro de nuestro espacio. ¿Listo? Y entonces, para no alargar más esto, realmente el objetivo no es tanto profundizar en este aspecto, simplemente lo que nos tenemos que sacar de aquí, o la conclusión que tenemos que sacar, es que estos puntos de acumulación siempre los podemos construir construyendo subespacios que pertenezcan al espacio y mirando en la intersección, ¿sí? Cuáles son los valores que son diferentes de cero, y esos serían puntos de acumulación en esta intersección. ¿Listo? Bueno, listo.
Asimismo, obviamente lo podríamos hacer, o sea, esta de hecho sería un buen ejercicio, lo planteo de pronto, planteo como, como un ejercicio chiquito, es que, por ejemplo, aplicaran esta noción, por ejemplo, no sé, por ejemplo, lo aplicaran a qué, por ejemplo, la topología indiscreta o la topología trivial. Topología trivial. Entonces recuerden que la topología trivial, solamente tenía a qué, solamente tenía al vacío y al espacio, ¿cierto? Entonces podrían verificar, por ejemplo, cuáles podrían ser los diferentes puntos de acumulación en la topología trivial, ¿sí? Entonces, obviamente, dado que sus únicos abiertos en este caso son pues el vacío y X, entonces pues podrían haber diferentes casos, ¿no? O sea, por ejemplo, el caso uno podría ser, vale, voy a definir A al subconjunto, por ejemplo, pues como tiene que pertenecer obviamente al espacio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si defino al conjunto como vacío, que está contenido en X, sé que está contenido en X, entonces, pues por ejemplo, podemos definir de manera general cualquier punto que pertenezca a X. ¿Sí? O sea, un punto X, o sea, bueno, un punto cualquiera, ¿sí? Entonces aquí nos podríamos construir algo así como que entonces nuestro, nuestro G en este caso, pues sería el mismo espacio, ¿cierto? Menos el punto que estamos considerando intersección A, y esto tendría que ser diferente del vacío, ¿sí? Entonces podríamos empezar ahí a jugar con estos puntos. O digamos que en vez de tomar al vacío, yo quiero que el conjunto que tomemos sea exactamente el punto. ¿Sí? Entonces hay ciertas características bien interesantes de trabajar la topología trivial cuando estamos calculando puntos de acumulación. Pero bueno, este no es tema de esto, así que podemos dar pie. Pero bueno, ya la única parte que quiero que les quede es que estos puntos de acumulación son estas especies de convergencias de elementos entre conjuntos o subconjuntos del espacio que están relacionando términos, ¿no? ¿Listo? Vale, por lo menos eso. Listo. Vale, 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 vale. Bueno. A ver, espera un momentito. Si aquí tengo lo mismo abierto, cerrado. Tenemos un respiro que vamos como a toda. Nicolás, una pregunta. Sí, sí, sí. Dime mientras yo voy aquí revisando una cosa. Sí, sí, sí. Ujú, ujú. Sí, correcto, no, súper bien. Gracias por tu apunte. Sí, 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 de pronto para que no quede como volando este punto de acumulación, por ejemplo, del que tomamos de este ejemplo. Claro, este punto de acumulación lo estamos teniendo en cuenta con respecto al conjunto que nosotros creamos aquí A, ¿no? A ese subconjunto que pertenece al espacio. Ujú. Entonces, sí, 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 correcto, correcto. Tienes toda la razón ahí en este aspecto. Es que estoy viendo aquí una hoja y creo que volví a copiar lo mismo, es como un copy-paste de lo mismo, no sé por qué carajos. Entonces, pues pasemos al siguiente. Pasemos al siguiente que sería, ya trabajamos entonces con puntos abiertos, un poquito hablamos de puntos de acumulación y ya pasaríamos a lo que sería entonces los cerrados o la definición de conjunto cerrado. ¿Listo? Entonces, la definición de conjunto cerrado es trivialmente bastante sencillo de entender si entendemos lo que es el abierto. ¿Listo? De hecho, hay una relación bastante bonita entre ellos, entre estos dos. Entonces, pensemos de nuevo el espacio, nuestro espacio X, y pensemos entonces un subconjunto A. ¿Listo? Donde ya sabemos que existe aquí una tupla de X tau para que sea un espacio topológico. ¿Listo? Entonces, rápidamente así la noción de conjunto cerrado, la podemos esbozar de la siguiente manera. Entonces decimos particularmente que si A está contenido en X, entonces A es cerrado, si, solo si, el complemento, aquí esta es la palabra clave, complemento, voy a colocar una línea, del conjunto A es abierto. ¿Listo? Es abierto. Y ahorita hacemos un ejemplo rápido, sencillo para que lo veamos. Entonces,
Esto lo colocamos usualmente de la siguiente manera. Entonces el complemento de A tendrá que ser el espacio menos menos el subconjunto A. ¿Listo? Y esto, evidentemente, también tendrá que pertenecer a la topología. ¿Por qué? Porque fíjense que dentro de la definición, pues lo que estamos diciendo es que este complemento, el conjunto A, ¿cierto? O sea, estamos diciendo que A es cerrado si y solo si el complemento del conjunto A es un abierto, pero sabemos que un abierto pertenece a la topología. Por tanto, esto tendrá que pertenecer a la topología, ¿sí? O sea, que la resta sea un abierto de la topología, ¿vale? Entonces, esta de alguna u otra manera es una de la definición un poco más aterrizada. Entonces, veamos un ejemplo rápido, para que por lo menos tengamos esta claridad. Entonces, vamos a tomar, por ejemplo, el mismo espacio que estamos trabajando. Entonces, x igual a b, c, d, e. Listo. Y a nuestra topología también que habíamos construido, que teníamos x, tan, a, c, d. Me va a tocar hacer como un copy-paste de todos estos rápido. Más bien. Entonces, b, c, d y e. ¿Listo? Entonces, analicemos lo siguiente. Por ejemplo, si se analiza, por ejemplo, o voy a construir al subconjunto A, tal que sea entonces el vacío, y sabemos que este vacío está contenido en el espacio, entonces la pregunta que yo les haría sería la siguiente. ¿Qué o cuál es el complemento de A en este caso? O en otras palabras, ¿cuál es el complemento del vacío? ¿Cuál sería el complemento del vacío? Pues el complemento del vacío pues es lo que no es vacío. ¿Qué es lo que no es vacío? Pues el espacio, X, ¿no? O sea, ¿qué sería X? Y X, pregunta, ¿eso pertenece a la topología? Pues sí pertenece a la topología porque fíjense que está dentro de nuestra topología, ¿no? Eso quiere decir que fíjense entonces algo interesante, y es que habíamos dicho que el vacío era un abierto, ¿no? Es un abierto dentro de la topología, ¿vale? Pero aquí acabamos de descubrir que también el vacío, de hecho, es cerrado. ¿Listo? Es cerrado. O sea, el vacío es abierto por ser parte de la topología y por lo que acabamos pues, de describir, también es un cerrado. ¿Listo? A esos conjuntos que son abiertos y cerrados al mismo tiempo se les da un nombre. ¿Listo? Y eso se les llaman los famosos closed sets. ¿Listo? Que es como la estructura o la unificación de estas dos palabras que sería close y open, ¿no? Entonces para conjuntos abiertos y cerrados se les llaman los closed sets. ¿Listo? Entonces los closed sets serían conjuntos abiertos y cerrados al mismo tiempo. Entonces en este caso acabamos de descubrir que el vacío es uno de ellos. ¿Listo? Y por ejemplo, pregunta, si analizáramos lo mismo, por ejemplo, si tomamos que afuera X, ¿listo? Sabemos que está contenido en X. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es el complemento de A? O sea, ¿cuál es el complemento de X? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Perfecto, entonces sería el vacío. Sería el vacío, ¿no? ¿Y el vacío pertenece a la topología? Sí, aquí está. O sea, ¿qué quiere decir? Que eso pertenece a la topología, ¿vale? Por tanto, acabamos de descubrir que también el espacio es cerrado. ¿Listo? A estos dos señores, muy importantes, de hecho, dentro de nuestras reglas para formar un espacio topológico, de nuestros axiomas, ¿verdad? Que mencionamos al inicio, estos dos particularmente forman unos closed sets. ¿Listo? Entonces, tanto X como el vacío forman closed sets. ¿Listo? Entonces, ahora sí ya podemos colocarlo de una forma ya genérica y decir lo siguiente. Entonces, vale, si llamamos a U, ¿vale? Un conjunto abierto, que sabemos que pertenece a la topología, ¿cierto? Entonces, podemos llamar entonces FC para algún conjunto cerrado F, o sea, que sería el complemento, ¿no? O sea, donde, yo coloco aquí, donde F es un conjunto cerrado, ¿sí? Por lo tanto, podemos aplicar la operación de complemento de ambos lados, si quieren, para dejarlo en términos como lo estamos calculando acá. Entonces podemos decir, vale, de este planteamiento que estamos considerando acá, si tomo el complemento de U,
Eso será lo mismo que tomar entonces el complemento del complemento de f, ¿cierto? Pero sabemos que el complemento del complemento es simplemente, en este caso, f. Y aquí encontramos, digamos, una forma también bastante bonita de colocarlo, y es que entonces f es igual a u al complemento de u, ¿sí? O sea, los cerrados son el complemento de los abiertos. Una forma un poco más bonita y compacta de colocarlo, ¿no? Entonces, el complemento de los abiertos son los cerrados. ¿Listo? Listo. De igual forma, más adelantico había abordar algunos apuntes que sí me gustaría como que tuvieran en cuenta, pero vale, eso digamos que es en gran medida. ¿Listo? Oh, listo. Entonces, pues, vale, podemos denotar entonces, ya teniendo esta definición, a f, si quieren llamémosla así, hasta f, que será entonces el conjunto de todos los cerrados. Así como existe un conjunto para todos los abiertos, que sería justamente nuestra topología, pues habrá un conjunto para todos los cerrados, ¿cierto? Que podremos ir construyendo. ¿Quién averiguamos que para este ejemplo era un cerrado? Pues ya vimos que el vacío era un cerrado y el espacio era un cerrado. Quiere decir que aquí ya tenemos estos dos. Y podemos ir averiguando todos los otros. Pero fíjense que ya es algo mucho más fácil encontrarlo de esta forma más simplificada. Entonces, por ejemplo, si calculamos entonces, si tomamos el abierto, por ejemplo, si tomamos el abierto A, que pertenece a la topología, ¿sí? Entonces podemos encontrar fácilmente, rápidamente, vamos a ver, cuál sería el complemento, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el complemento de esto? ¿Cuál sería el complemento de A? ¿Sí? Y de nuestra definición de aquí arriba, pues si nos damos cuenta, ya sabemos que eso simplemente es decir que, pues tomamos a todo el espacio X y le vamos a restar entonces A, ¿sí? Que sería nuestro abierto. Y tomar entonces nuestro espacio y restarle este abierto, o sea, tomar A, B, C, D, E y restarle A, pues nos devolverá simplemente que esto que será. Pues todo este espacio le quitamos A, pues quedará B, C, D, E, ¿verdad? Entonces tendremos B, C, D y E. Y esto entonces será un otro cerrado. Eso quiere decir que podríamos añadirlo allí. Entonces aquí tenemos otro cerrado que acabamos de descubrir, que sería entonces B, C, D y E. Y así con todo el resto de elementos que podamos hacer pues de la topología, de los abiertos. ¿Listo? Entonces así con todos. Y ya. ¿Listo? ¿Qué más tengo por aquí importante de esto? Bueno, algunas de las propiedades de los cerrados, tanto como por apuntes importantes. Entonces, propiedades de cerrados, propiedades de cerrados. Oigan, ¿qué razón? ¿Qué? ¿Qué razón? ¿Qué razón? ¿Qué razón? 6 y 49, perfecto. Entonces, propiedades de cerrados. Entonces tenemos la primera propiedad, es que ya sabemos que X y el vacío son cerrados. ¿Listo? Son cerrados. Otra propiedad que podemos tener es que si tenemos entonces una colección de cerrados, donde ahí pertenece el conjunto de los, bueno, f sub i, cada componente pertenece al conjunto de los números indizados, entonces es una colección de cerrados. Entonces lo que podemos decir entonces es que la intersección de cada uno de esos elementos es también cerrada. ¿Listo? Y por otro lado, también si tenemos entonces, por ejemplo, F1 y F2, o sea, si F1 y F2 son cerrados, entonces F1 unión F2 es cerrado también. ¿Listo? Bueno, perfecto, perfecto, perfecto. Vamos al punto 10. Uy, bien, 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 bien. Listo. Entonces ya para cerrar un poquito este tema ya de los espacios topológicos, más adelantico volvemos de pronto con alguno que otro concepto importante, pero por lo menos ya abarcamos bastante de lo que quería abarcar hoy. Y cerramos por lo menos el tema de lo que serían los subespacios topológicos. Subespacios
topológicos. Pero voy a ver simplemente como el esquema, listo, sin entrar en mucha profundidad acá. De subespacios topológicos o también lo que se llama, lo que sería una topología inducida o heredada. ¿Listo? Entonces, pues planteamos el esquema, ¿sí? Más que ya nos pongamos a hacer las estructuras, porque realmente es que digamos que de alguna u otra manera, los axiomas que hemos construido hasta ahora se van a seguir cumpliendo para estos marcos en los cuales estamos construyendo un espacio topológico. ¿Listo? Entonces, para un subespacio topológico, pues será lo mismo, solamente que estarán contenidos entre un espacio madre, si quieren llamarlo así, a una topología madre. ¿Listo? Entonces, consideramos esto, consideramos la tupla X tau, que esto me forma, ya hacemos un espacio topológico, y consideramos entonces un subconjunto A, que es el que hemos estado considerando. ¿Listo? Un subconjunto A donde entonces pues podemos considerar que ese subconjunto A su vez también formen otra tupla con su propia topología, por ejemplo la tupla de A, ¿vale? Usualmente entonces se colocan estos subconjuntos de intersección y de unión de estos dos. Entonces donde tenemos por ejemplo este conjunto A, donde U pertenece a la topología y U estrellita pertenece también a la topología, ¿no? O sea, estamos relacionando ambas topologías, la topología madre y la topología del subconjunto A perteneciente, ¿listo? Entonces, a esta tupla que nosotros acabamos que crear dentro del espacio, o sea, a, tau a esto es lo que será, o lo que se le conoce como un subespacio topológico. ¿Listo? Entonces, tau A en este caso es una topología heredada por tau, perdón. Es heredada por tau. ¿Listo? Ya, a ver qué nos tengo por aquí. Para encontrar los abiertos de la topología tau A es necesario solo tomar los abiertos de la topología madre y se intersectan con A. ¿Qué más tengo por aquí? Intersecciones de la topología con el subconjunto. Sí, dan los abiertos. Sí, pues es que es lo que ya hemos discutido sobre abiertos y cerrados. Listo. Bueno, perfecto. Entonces, voy a hacer rápidamente, a ver, en lo que nos falta, por lo menos quiero llegar hoy a lo que sería como el diagrama, yo lo llamo como un diagrama jerárquico de topología, métrica, espacio normado y espacio vectorial. Hasta ahí quiero llegar. Entonces, pues intentemos terminar, ¿vale? Lo siguiente que les voy a comentar, digamos que es más textual, no quiero tanto ya escribir acerca de lo que ya hablamos, quiero de pronto que si se les queda alguna idea o algún detalle importante que pronto vaya a mencionar aquí, lo anoten, ¿listo? Pero no es nada más de lo aparte de lo que ya hemos trabajado, ¿listo? Entonces es un poco acerca de la noción de abiertos y cerrados, ya para terminar y dejar finiquitado eso, ¿listo? Entonces una topología en un conjunto X es una colección de subconjuntos de X que cumplen ciertas propiedades específicas, eso ya lo vimos, ¿listo? Abiertos, entonces un subconjunto U, por ejemplo, llamémoslo de X, se llama abiertos y pertenece a la colección que define la topología en X, ¿listo? Que es lo que justamente ya denotamos acá, ¿verdad? Acerca de los abiertos. Para cada punto dentro del conjunto nos podemos mover un poco en cualquier dirección y aún permanecer en el conjunto, ¿sí? Digamos que esto lo podemos ligar un poco, si quieren verlo como esquemáticamente, a lo que tal vez uno aprendía allí en bachillerato sobre esta noción de esto. ¿Se acuerdan de esto? De los intervalos abiertos y cerrados. Es un poco esta especie de noción, ¿no? Digamos que podemos verlo como un ejemplo de la recta real, un ejemplo de la recta real, ¿sí? Entonces digamos, por ejemplo, sea A, B, por ejemplo, que incluye todos los números X, por ejemplo, tales que, no sé, X sea mayor a y menor a B, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿sí? Entonces es un conjunto abierto, ¿sí? Tal que, pues, evidentemente se cumpla lo que nosotros acabamos de decir, ¿sí? Luego, si se está dentro de A, B, se puede mover un poco hacia la izquierda o hacia la derecha y aún se estará sobre el mismo intervalo, ¿vale? Alguna de las propiedades es, pues ya dijimos, la unión arbitraria de abiertos es un abierto. Si se toma cualquier colección de abiertos y se unen, pues sigue siendo un abierto.
La intersección finita de abiertos también es abierta. Entonces, si se intersectan una cantidad finita de abiertos, luego el resultado también es un abierto. ¿Sí? Es una forma a veces como mapeada, a veces colocándolo como lo esquematizan es, por ejemplo, consideremos, digamos, una hoja de papel que sea nuestro espacio topológico y entonces colocamos aquí, hagamos este dibujito y dentro digamos que están estos elementos, ¿cierto? Dentro de este subconjunto y algunos están un poco fuera. Vemos que es un poco burdo como lo estamos colocando acá, pero digamos que es una forma de entender este movimiento, este movimiento un poco inusual hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿sí? Denotando, por ejemplo, en este ejemplo de la recta real, si me muevo un poquito más hacia la derecha o si me muevo un poquito más hacia la izquierda, ¿sí? Esta noción de abierto. ¿Listo? Y la noción de cerrado, pues ya será particularmente pues el complemento pues del abierto, ¿no? Y pues allá también en la recta real nosotros, allá lo que nosotros denotamos como un intervalo cerrado, pues simplemente era utilizar estos corchetes cerrados, ¿no? Entonces estos corchetes cerrados lo que me denotaban particularmente pues era la condición de que cualquier valor o elemento que yo tome pues tendrá que estar contenido allí, ¿no? Y luego será cerrado. Aquí si se toma, por ejemplo, el intervalo A, B en los reales, es decir, todos los puntos fuera de A, B serán abiertos. ¿Listo? Entonces, algunas de las propiedades de los cerrados es, ya sabemos que la intersección arbitraria de cerrados es un cerrado. ¿Listo? Y la unión finita de cerrados es también cerrado. ¿Vale? Eso por ese lado. Entonces, digamos que, asimismo en este esquema, en este mapita que hicimos, es como ya no colocar la colección o el conjunto que estamos definiendo punteado, sino ya es definirlo por una traza gruesa, ¿no? Y ya todos los elementos que estén dentro, pues pertenecerán o será un conjunto cerrado, ¿no? ¿Listo? Y lo que esté fuera de él, pues será el complemento, ¿cierto? Que ya hablamos que está relacionado con los abiertos. ¿Listo? Listo, perfecto. ¿Qué más entonces? Aquí de palabras clave, ya por lo menos esta parte de topología la tocamos hoy, qué maravilla. Entonces, de pronto aquí algunos apuntes importantes, déjenme verificar aquí en mi libreta de apuntes. Es que estamos acá. Bueno, a ver, por aquí unas cosillas que quiero comentar. No sé, a ver, ¿dónde es que está? Un momentito. Ah, ya, por acá. Sí, acá está. Entonces, algunas de las cositas que quiero por ahí con ustedes mencionar, de pronto que es alguna de la terminología también que usualmente se denota por allí, es por ejemplo lo que se conoce como la cardinalidad. 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 Aquí van a ver de pronto bastantes conceptos que vamos a trabajar, que son importantes pues dentro del contexto de las matemáticas, por eso es importante pues dejarlo claro de una vez, ¿listo? Que de pronto no va a tomar tanto el concepto de cardinalidad, simplemente tenemos que entender que si se tiene un grupo de n elementos que forman una base discreta, ¿listo? Entonces, por ejemplo, formamos un subconjunto de 10 elementos, entonces la cantidad de elementos que tiene el grupo, ¿sí? Entonces, y si es finita, entonces, pues simplemente a eso es lo que nosotros le conocemos como la cardinalidad, ¿sí? La cantidad de elementos que tiene el grupo. Entonces, si por ejemplo tenemos cantidad de elementos que tiene el grupo. ¿Listo? Entonces, si tenemos 10 elementos dentro de un grupo, entonces pues ya sabemos que su cardinalidad será 10. Y si es finita, o sea, si es una cantidad finita, nosotros decimos que sería o sea, esta cardinalidad está describiendo un espacio finito dimensional. Esto es finita, para que de una u otra manera la entendamos. Listo. A ver qué más tengo por aquí. Mientras tanto, no sé si hay preguntas. Mientras tanto, mientras voy buscando dónde está la otra parte. Ah, debe estar por aquí. Ah, sí, aquí está. Listo. ¿Hay preguntas por ahí? Mm, uh, por aquí hay algunos apuntes que han hecho también, súper bacanísimo. Dice, de hecho, uno podría definir de manera equivalente.
una topología ya sea con abiertos o con cerrados. La equivalencia es básicamente aplicación trivial de las leyes de Morgan, de la teoría de conjuntos, puede ser súper bacanísimo, bacanísimo, bacano tu apunte, gracias, 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 gracias. Lo heredado lo podrías repetir, porfa. Ah, sí, sí, vale, vale. Digamos que aquí, digamos lo que estamos diciendo es que la estructura de la topología que nosotros estamos considerando este subespacio topológico de este conjunto A, que si te das cuenta pertenece a este conjunto madre X, o a este espacio X más bien, las reglas, ¿cierto? Los axiomas que ya vimos con los cuales podemos construir el espacio topológico, ¿sí? Con esta topología tau, esa topología tau va a heredar justamente al subespacio topológico tau sub A, esas mismas reglas que nosotros vamos a utilizar para A, ¿listo? Eh, que no necesariamente van a ser las mismas. Algunas que otras las puede tomar, pero no todas necesariamente, ¿listo? Es simplemente esa regla, ¿listo? Bueno, entonces aquí vámonos rapidísimo entonces a estos términos importantes y ya casi entonces vamos para con lo que quiero terminar el día de hoy. Apenas, ¿qué horas son? 7 y 2, listo, perfecto. Entonces, vámonos rápido, rápido entonces con algunos apuntes extra que quiero que ustedes tengan aquí, porque ya vamos a estar mencionando un poquito la relación que tiene el concepto de abierto y de hecho todo lo que hemos construido hasta ahorita con la métrica, ¿listo? Entonces estos dos elementos que están íntimamente ligados, ¿vale? Entonces, imagínense que tenemos una tupla de x tau, entonces ya sabemos que eso es un espacio topológico, entonces allí se puede introducir una métrica, ¿listo? Entonces, para yo introducir a partir del espacio topológico una noción de métrica, tienen que haber ciertas reglas dentro de nuestro espacio, ¿listo? Más adelante, ¿dónde lo tengo yo? Espera un momentito, ¿dónde lo tengo para que lo veamos? Sí, más adelante, ahí en unos dos capítulos más adelante, vamos a introducir lo que sería un espacio de Hausdorff, porque eso está relacionado justamente con estas nociones iniciales de lo que sería una métrica o un espacio métrico, que sería un espacio de Hausdorff y que tiene algunas características bien definidas, que son conjuntos abiertos, ¿listo? O sea, está relacionado con los conjuntos abiertos que son bien definidos, ¿listo? Entonces, cuando veamos un poquito ya más adelante los espacios de Hausdorff, ya vamos a entender un poquito más esta noción de métrica, pero quiero mientras tanto plantear el esquema, ¿listo? Entonces, luego una métrica al introducir una métrica sobre el espacio topológico, entonces podemos considerar lo que se le conoce como una biforma de dos puntos que mapean justamente, vamos a colocar, dado por ejemplo pues este ejemplo que les acabé de mencionar, vuelvo y repito, más adelante lo tocamos con más detallito, al espacio de los reales, ¿listo? Entonces, donde podemos introducir una noción bueno, digamos que lo podemos entender en una traducción física como una noción de distancia, ¿sí? Cuando estamos denotando algo, una noción como de métrica, estaríamos relacionándolo no directamente, pero sí implícitamente con una noción de distancia, ¿vale? Entonces quiere decir que podemos considerar entonces dos puntos. Vamos a colocarle, por ejemplo, x, y, ¿listo? Y esto pues ya me generará entonces una noción de lo que sería una métrica. Vamos a ver algunas de sus características. Hay una cosa que es importante tener en cuenta dentro de este esquema y es que no todas las topologías, estas cositas de aquí, inducen métrica, ¿listo? Solo ciertas topologías, ¿vale? Por eso es que estamos analizando para este caso especial una correlación con el espacio de Hausdorff, que más adelante vamos a tener en cuenta, ¿listo? Entonces, algunas de las propiedades, por ejemplo, de la primera propiedad que podemos plantear es que, por ejemplo, sea x, y pertenecientes a nuestro espacio X mayúscula, ¿listo? Entonces podemos denotar a de x, y mayor a 0, o sea, como una noción justamente de un elemento positivo y un elemento igual a 0 si los dos puntos
son los mismos, que es lo que se conoce como no degenerado. No degenerado. ¿Listo? También, eh, también tenemos entonces otra propiedad que sería x más x mayúscula. Entonces tenemos que existe un intercambio entre ambos puntos. Cumple también esta propiedad, esta noción de métrica. ¿Listo? Y también podemos construir lo que se conoce como la desigualdad triangular. Perdón. Entonces, la desigualdad triangular simplemente lo que dice es lo siguiente. Si tenemos, por ejemplo, los elementos x, y, z que pertenecen justamente al espacio, entonces podemos decir, se puede concretar esta desigualdad triangular relacionada con esta noción de métrica, ¿no? Entonces sería la desigualdad triangular. Desigualdad triangular. ¿Listo? Esto digamos que usualmente lo esquematizan de la siguiente forma. Pues piensen en un triángulo donde este punto, por ejemplo, sería el punto Z, ese es el punto X y este es el punto Y. ¿Listo? Entonces la desigualdad triangular, pues estaría relacionándonos como una especie de triángulo rectángulo, ¿no? La hipotenusa y los catetos. ¿Vale? Entonces, vale, esto simplemente para que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Ahora entonces vamos rápidamente, esta parte que nosotros acabamos de abordar, ya más adelante la vamos a concretar un poquito más con la noción de métrica. Entonces ahora rápidamente vamos a la noción de la secuencia. ¿Listo? Entonces para ser breve, simplemente les voy a comentar como las palabras clave para que tengamos en cuenta. ¿Listo? Entonces en una secuencia, pues simplemente nosotros lo consideramos como una colección de elementos de un conjunto o clase también se le llama, tal que forman un orden parcial, o sea que son comparables, o sea que tiene que existir una contenencia y hay una noción de orden, ¿sí? Entonces una secuencia la podemos entender como un orden, así como el conjunto de los números indizados que hablamos hace un rato. Entonces, por ejemplo, esta noción de orden, ¿sí? De, por ejemplo, añadir un más uno a cada siguiente elemento que sigue de esta secuencia, ¿sí? Entonces se puede inducir para un conjunto, pues en este caso indicial, ¿sí? Un conjunto de elementos. Esta parte de secuencia pues va muy relacionada a lo que nosotros ya hicimos sobre, aquí anteriormente sobre, ¿dónde está? Sobre la familia indizada de conjuntos, ¿cierto? Esta sucesión de conjuntos, ¿verdad? Entonces ya un poco teniendo esta noción de lo que sería una secuencia sobre este ordenamiento de esta familia de conjuntos, entonces podemos hablar de lo que sería una convergencia. ¿Listo? Entonces una convergencia nosotros la entendemos como, por ejemplo, sea entonces el espacio que estamos considerando y además de ello, ¿cierto? D sería nuestra métrica, entonces podemos ya considerar a esto o le podemos colocar el título como un espacio métrico, ¿listo? Que obviamente estará relacionado con algunos elementos que pertenecerán entonces también a la familia indizada y mayúscula, ¿sí? Una secuencia, ¿listo? Entonces se dice que x sub i, entonces se dice que cada elemento x sub i converge a un punto límite x, entonces ¿cómo lo colocamos? Converge a x si para todo epsilon mayor a 0 existe entonces un n mayor a 0 tal que, voy a colocar por aquí para que me quepa, n minúscula sea mayor a n mayúscula. Entonces digamos que en otras palabras lo que usualmente se denota es lo siguiente. Entonces esta noción, ya les digo cómo más o menos podríamos entenderlo, se coloca de esta manera. Y cuando aplicamos entonces el límite de n cuando tiende a infinito, de esta colección de elementos xn, entonces esto tiende a ser 0. Y de aquí salen todo tipo de secuencias. ¿Listo? Esta sería como la noción general de lo que serían tipos de secuencias. Y aquí tenemos una convergencia. Entonces digamos que una manera tal vez de entenderlo, no tal vez la más exacta, pero tal vez una manera aproximada de entenderlo, es tomar elementos que pertenecen a un espacio, ¿sí? Entonces digamos que estamos regados sobre un espacio,
estamos regados sobre un espacio y estamos seleccionando particularmente un punto, ¿sí? Este xn. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando estamos tomando este espacio y entonces vamos a llevar a este conjunto de elementos y empezamos a tomar esta noción de espacio métrico o de métrica o de distancia entre puntos, ¿cierto? A medida que nos empezamos a alejar o a medida que empezamos a tomar puntos, toda la mayor cantidad de puntos, ¿sí? Sobre los puntos que se encuentran en el espacio definido X, entonces lo que nosotros vamos a tener es que cuando empezamos a tomar todos los puntos es como si de una u otra manera, de una u otra manera hiciéramos una especie de zoom out, como una especie de zoom hacia afuera, y entonces empezáramos a ver una convergencia de todos estos elementos hacia justamente esto, el cero, ¿sí? Es como si hiciéramos, vuelvo y repito, como una especie de zoom hacia afuera de toda esta pantalla, como si estuviéramos viendo, por ejemplo, un pedazo de piso, ¿no? Pero entonces digamos que lo estamos viendo desde un punto bastante cercano al suelo, pero luego nos paramos sobre un edificio y vemos el mismo punto. Toda esta colección de puntos pareciera que hicieran una convergencia, ¿cierto? Y ya no fueran tan discretos, podemos pensarlo así, sino que se convirtieran ya en una región mucho más pequeña y cada vez mucho más pequeña, y esto justamente hace referencia a este límite, ¿verdad? De estos elementos que van a tender a ser cero. ¿Listo? Esto es lo que se conoce de alguna u otra manera, podemos pensarlo como ese tipo de diagrama. ¿Listo? Una vez un profesor me explicó este tema, me gustó bastante de pronto esta forma como de pensarlo. Como les digo, no es específicamente la mejor, pero pues es una forma de entenderlo un poco más hacia lo que nosotros hacemos como aplicadamente. ¿Listo? Y ya por último, entonces, aquí está esta noción de entonces de convergencia y de secuencia va conectada con lo que se llama entonces una secuencia de Cauchy. Entonces, de una u otra manera dice lo siguiente, dice sea x sub i una secuencia en un espacio métrico, entonces es de Cauchy si para todo epsilon mayor a 0, ¿listo? Existe entonces n tal que para n, m es mayor a n mayúscula, mayor a 0, entonces lo que nosotros decimos es que para cualquier par de puntos esta noción de métrica va a ser menor que epsilon, ¿listo? Y algo importante que hay que tener en cuenta es que sea de Cauchy no implica directamente que sea convergente, ¿listo? Y por último, pues para que un espacio métrico sea completo, toda secuencia de Cauchy debe converger, ¿listo? Entonces, aquí hay otra palabra importante que de pronto vamos a estar hablando más adelante, y es que la noción de lo que se llama completo está relacionado eh, con una secuencia de Cauchy. Esta de aquí, ¿listo? Por ello la noción de completitud siempre está en la métrica, ¿listo? Ya más adelante, como les digo, igual vamos a ver un poco más eso. Entonces trabajar en espacios métricos es muy ventajoso. Ya nos vamos a dar cuenta más adelante por qué. ¿Listo? Además porque la secuencia de Cauchy también tiene otra característica y es que es acotada. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces eso por ese lado. Y vámonos entonces ya casi acabando estas cosillas matemáticas. Vámonos entonces a otro tipo de diagramatización. Un poquito para entender esto que les comentaba sobre la noción de métrica o noción de distancia. ¿Listo? Entonces, bueno, lo que hemos hecho hasta este momento, haciendo un breve resumen, es construir de alguna u otra manera un esquema genérico, no tan profundo pero genérico, sobre lo que es un espacio, lo que es un espacio topológico, lo que son las operaciones dentro de un espacio topológico, ¿sí? La noción de lo que son topologías discretas, lo que son topologías indiscretas, ¿sí? Lo que son las familias indizadas, así como también las operaciones generalizadas, producto cartesiano, la noción de abierto, cerrado y puntos de acumulación, lo que son las familias y las familias heredadas también de subespacios topológicos dentro de espacios, y principalmente ya empezamos a hablar de lo que sería una métrica. ¿Listo? Entonces, este espacio topológico, pues ya sabemos que tiene características alrededor también de los puntos que nosotros seleccionemos. Ahí estará relacionada entonces esta noción de abierto, cerrado, continuidad y demás cosas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos que un esquema que algún día vi también en una charla que me pareció bonito fue lo siguiente.
y era que, por ejemplo, lo colocaban de una forma intuitiva también para entenderlo. Por ejemplo, considérese el espacio X como el producto cartesiano, por ejemplo, que forma un toroide, como por ejemplo lo que les había mencionado hace un ratito. Esto, por ejemplo, forma lo que sería una topología desnuda. ¿Listo? Una topología desnuda. Entonces, cuando tenemos una topología desnuda, piénsenlo ustedes como estas reglas que nosotros acabamos de esquematizar para ese espacio, tal que cumplen esos axiomas, ¿cierto? Con más geometría relacionada con estructuras se puede analizar una variedad que se conoce como suave, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a tener estas nociones de variedad, o sea, cuando queremos, aparte de la topología desnuda, solamente colocando las reglas, vamos a colocarle como las reglas genéricas de nuestro espacio, sin asignarle ningún tipo de noción entonces de métrica, pues tendremos simplemente una topología que se conoce como desnuda. Pero cuando queremos analizar esta variedad, entonces queremos analizar estos tipos de estructuras como una variedad suave, y entiéndase un momentito esta noción de variedad suave como que localmente se parece a la superficie de un plano. Entonces localmente se parece a la superficie de un plano. Entonces digamos que esto lo podemos relacionar un poquito allá ahora en relatividad con estas deformaciones, ¿no?, que se generan en la estructura del espacio-tiempo. Entonces allí cuando queremos aproximar o hacer aproximaciones justamente sobre espacios métricos, pues entonces lo que nosotros decimos es que aproximadamente o localmente, ¿verdad? Este espacio-tiempo se comporta como unas variedades suaves, o sea, que pareciera que fuera un plano. Podemos pensarlo, por ejemplo, como el planeta Tierra, ¿no? Entonces, digamos que globalmente, viéndolo desde fuera, existe un tipo o está asociado a un tipo de curvatura, pues por la topología que tiene justamente la geometría de la Tierra, ¿sí? Pero cuando nos paramos localmente, ya no globalmente, sino localmente en algún punto de esta variedad, entonces pues esto lo podemos aproximar a un plano, ¿no? Como si pudiéramos aproximar toda esta estructura curvada a un plano euclídeo cuando nos paramos específicamente en un punto. Pero para ello, pues para hablar de lo que sería una variedad suave, entonces allí es donde nos toca entonces crear o se mapean ciertas coordenadas, ¿sí? Y se localizan estos puntos eh, que nosotros estaríamos analizando. Entonces allí es donde empieza a aparecer esta noción de lo que sería una métrica, ¿verdad? Digamos que aquí ya estaríamos hablando de esta noción de una variedad, ¿no? Y ya más adelante esas características de medir distancias y ver qué tanto se curvan las cosas hacen parte de la noción de lo que se conoce como una variedad riemanniana, que fue uno de los trabajos importantes pues que hace justamente Riemann, Riemanniana, que hace Riemann y que pues toda la estructura que crea Ricci, eh, que crea Levi Civita, que crean todos estos padres particularmente de la geometría diferencial, pues vienen a jugar un papel importante en toda la relatividad, por ejemplo, general, ¿sí? Y inclusive también más adelante nos daremos cuenta que también en las nociones de la teoría cuántica de campos, ¿listo? Digamos que este tema sería ya un tema relacionado con algo que se conoce como geometría diferencial, ¿listo? Y ya la noción de distancia en estos tipos de variedades suaves, eh, o nos podemos acercar a un tipo de noción de distancia a lo que ya allá en relatividad nosotros conocemos como una geodésica. Geodésica, ¿listo? Geodésica, sí. ¿Listo? Pues ya está. Entonces digamos que esa parte la quería dejar clara para que tengamos como una relación entre más o menos lo que hemos visto hasta ahora sobre las topologías, sobre ya lo que empezamos a nosotros a entender como una métrica y una noción pues ya de distancias, ¿no? Sobre estas variedades que nosotros podemos crear como productos cartesianos dentro de nuestro espacio, ¿no? Y allí van a aparecer pues un montón de reglas. Particularmente en nuestro curso pues se va a basar sobre trabajar pues específicamente sobre los grupos que podemos conformar bajo esas estructuras
que vayamos creando, ¿no? Y ya para terminar, entonces, ya por el día de hoy, simplemente me gustaría dejarles el esquema general de lo que sería entonces una jerarquía, eh, digamos que es bastante visual de entender, sobre cómo funciona pues todo esto que nosotros hicimos hasta el día de hoy. ¿Listo? Entonces, vamos a resumir todo este juego al siguiente diagrama. ¿Listo? ¿Qué hora son? Denme un minutito. 6:22. Listo. 6:22. Listo. Entonces, vamos a pensarlo de la siguiente manera. Entonces, vamos a tener lo que se conoce como una topología. ¿Listo? Una topología en principio, dado solamente los axiomas que nosotros estamos colocando, pues solamente tendrá o podrá ser una topología, y podemos crear un espacio topológico con los axiomas que nosotros vimos. ¿Listo? Con los axiomas que vimos eso. Entonces, digamos que podemos pensarlo como que la topología de una u otra manera, aparte de esos axiomas, no pide nada más. No pide nada más. ¿Listo? Es como la forma más genérica que nosotros podemos trabajar desde un punto de vista matemático bajo las condiciones que vamos a empezar a ver, por ejemplo, cuando empezamos a bajar. Entonces, si aparte de una topología, entonces construimos una noción de lo que se conoce como una métrica, ¿listo? Entonces ya estamos aludiendo a una noción directamente de distancia. ¿Listo? Entonces, vamos de topología, que no pide tantas cosas, cumplir los axiomas, y aparte pues de lo que vimos en la parte del curso del día de hoy. Y entonces, una vez ya tenemos pues definidas esa topología, podemos, aparte de ello, definir entonces una noción de distancia, ¿sí? De métrica, ¿listo? Que va a pedir, obviamente, pues una noción de lo que vimos hace un momento, de convergencia, ¿no? Una especie de sucesión de Cauchy. Listo. Pero, ¿podemos seguir bajando? La respuesta es sí. ¿Podemos pedirle más aún a esta estructura matemática? Sí. Por ejemplo, aparte de una métrica, le podemos pedir que exista un espacio normal, un espacio vectorial normado. Un espacio vectorial normado. ¿Listo? Y un espacio vectorial normado pues simplemente hace referencia a lo que nosotros ya conocemos por allá, que es lo que se llama norma, que parece bastante hecho en el cálculo vectorial, ¿cierto? La noción de norma, o solamente pensándolo hasta aquí, hasta la noción de norma, a esto es lo que se le conoce, bajo estas condiciones, como un espacio de Banach. Matemáticas, ¿listo? Más adelante igual profundizamos un poquitito más en ese aspecto. Y listo, ¿podemos pedirle algo más todavía a la estructura matemática? La respuesta es sí, podemos pedirle algo más. Y lo último que le podemos pedir, bueno, pues lo último, entre comillas, pues, es que podemos darle una noción de un espacio vectorial con o dotado de producto interno. Producto interno. ¿Listo? Y esta noción de producto interno, entonces, será otra de las características que podemos entonces utilizar dentro de este esquema. Y entonces, por ejemplo, ¿qué podría ser un espacio vectorial con producto interno, pero que a su vez es normado, pero que a su vez induce métrica, pero que a su vez es una topología? Pues esto podría ser, por ejemplo, lo que nosotros vamos a estar trabajando a lo largo del curso. Un espacio de Hilbert. ¿Listo? Entonces aquí voy con todo este esquema más o menos general para ya más o menos ir terminando el día de hoy. Todos estos son espacios topológicos, ¿listo? Son espacios topológicos. ¿Listo? Entonces, el espacio de Hilbert, si nos dimos cuenta, fue cada vez bajar más dentro de esta especie, yo lo llamo de jerarquía. O sea, cada vez que bajamos nos volvemos más específicos. O sea, quiero que las estructuras tengan más cualidades específicas que quiero que se cumplan, ¿no? Quiero que ese espacio topológico cumpla más características, que sea normado, que tenga producto interno, que tenga una noción de distancia, una métrica y demás, ¿no? Entonces, hacia abajo podemos entenderlo como una característica mucho más específica.
¿Listo? Entonces, entre más propiedades o más cosas tiene un espacio específico, luego entonces pues pedirá más operaciones, como la norma, como el producto interno, como la distancia, como etc. ¿Listo? Entonces, algo interesante es que si se tiene, por ejemplo, un producto interno, se puede deducir todo hacia arriba. Así que, por ejemplo, el espacio de Hilbert, al ser el más específico, o sea, el que justamente es un espacio topológico muy específico, tiene más información por justamente la consecuencia de todo lo que hay para aquí atrás. ¿Sí? Entonces, ¿a qué hago referencia? Que el espacio de Hilbert particularmente, pues es un espacio en el cual nosotros vamos a estar trabajando, que más adelante vamos a detallar varias cositas y cómo funciona todo en el mundo del espacio de Hilbert. ¿Sí? ¿Qué es o sea, cuáles son esas operaciones, cuáles son esas nociones que nosotros podemos tener, que podemos operar, cuáles son esos elementos que podemos operar, ¿sí? Pero a partir de ello podemos encontrar cada una de las nociones que hay de aquí para atrás, ¿listo? O sea, cada vez que nos volvemos más específicos, de una u otra manera estamos encontrando más información en todas las escalas, ¿listo? Pero digamos que solamente estamos trabajando un espacio de Banach. Entonces, en un espacio de Banach, pues no vamos a tener información sobre un espacio vectorial con producto interno, ¿listo? Listo, entonces para finalizar, unos ejemplitos sencillos para que entiendan más o menos aquí ya como un esbozo chiquitito y ya nos podemos ir, ¿listo? Entonces digamos un ejemplo por ejemplo del espacio métrico, o sea, ir bajando en el escalafón, pero solamente llegando hasta el espacio métrico, donde sea un espacio topológico sin espacio vectorial normado ni con producto interno. Entonces, esto se aplica, por ejemplo, a áreas, por ejemplo, como la teoría del caos. Digamos, en teoría del caos y la dinámica de sistemas complejos, no lineales, se usan usualmente mapas iterativos para analizar digamos que es ¿cómo se llama esto? La sensibilidad de las condiciones iniciales. Muchos de estos modelos de estos mapas iterativos que se utilizan en teoría del caos, a partir de esta noción de distancia o de métrica, no necesariamente utilizan espacios normados ni espacios con producto interno. Digamos que es uno de los ejemplos que aparecen allí. ¿Listo? ¿Qué sería, por ejemplo, un espacio de Banach? Digamos en física. Un espacio de Banach en física, por ejemplo, podrían ser las famosas, que pronto las han escuchado por ahí, las ecuaciones de Navier-Stokes, ¿no? Entonces digamos que las ecuaciones de Navier-Stokes y el comportamiento de velocidades y una noción de derivadas generalizadas por medio de un espacio, eso se llama como un espacio, espera, creo que no me acuerdo, se llama un espacio creo que se llama Sobolev, si mal no me lo recuerdo. Creo que es un espacio de Sobolev. Digamos que esos generalizan la noción de derivada para funciones que no necesariamente son suaves, ¿sí? Entonces digamos que aquí empezamos a tener ya una noción de un espacio normado, ¿sí? Un espacio normado pero que a su vez también induce métrica y a su vez obviamente existe una topología detrás, pero que no necesariamente contiene el producto interno, ¿sí? Entonces, allí en las ecuaciones de Navier-Stokes, esta noción de derivadas generalizadas, pues justamente se llama derivadas generalizadas porque estamos ampliando mucho más pues, el esquema sobre las estructuras en las cuales estamos trabajando y pues aplicar una noción de derivada generalizada sobre este comportamiento de las velocidades en estas ecuaciones, no necesariamente matemáticamente va a inducir un producto interno. ¿Listo? ¿Listo? Y por último, otro ejemplo, aparte del espacio de Hilbert, por ejemplo, de un esquema que contenga topología métrica, espacio vectorial normado y espacio vectorial con producto interno, es, por ejemplo, la propia teoría de la relatividad general. Entonces, la teoría de la relatividad general. Entonces, es nuestro último ejemplo. ¿Listo? Se definen nociones locales de producto interno y de norma del espacio-tiempo. ¿Listo? Es importante tener en cuenta que aquí lo definimos como locales y no globales. Por lo tanto, tener esa parte en cuenta. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, allí, en la métrica, por ejemplo, para los que ya han visto conmigo, por ejemplo, cositas de relatividad, por ejemplo, sabemos que la métrica o esta noción de distancia viene relacionada justamente con nuestro tensor métrico, ¿cierto? Que cumple esta condición, además de una distancia, ya que justamente nuestro elemento de línea, o lo que se conoce como el intervalo, está relacionado justamente con nuestro tensor métrico. Entonces hay una noción de distancia si lo pensamos en términos de métrica. Si lo pensamos en términos de producto interno, ¿sí? Aunque
se le puede considerar, digamos, una generalización a esta idea en un espacio-tiempo curvado. Entonces el gem 1, o sea, el tensor métrico puede definir un producto interno local entre dos vectores. O sea, podemos aplicar entre dos vectores, por ejemplo, la construcción, por ejemplo, de un espacio tangente. Entonces, por ejemplo, la noción de un producto interno de lo que sería, por ejemplo, un invariante. Por ejemplo, hay un invariante muy interesante que aparece en relatividad especial, que es este, que de hecho lo deducimos hoy en el curso de astrofísica. Este invariante, por ejemplo, puede estar relacionado con pues dos cuadrivectores en este caso, que serían las cuadrivelocidades, ¿sí? Pero en general uno puede tener una noción de este producto interno local simplemente como la multiplicación de la métrica por cada una de las componentes de los cuadrivectores, ¿sí? Y esto nos da entonces una noción de lo que sería pues un producto interno, ¿no? ¿Vale? Y por último, entonces tendríamos otro concepto que sería entonces el de la norma. Este sería el de producto interno. Y el de la norma, entonces, pues podría ser, por ejemplo, cuando queremos calcular, por ejemplo, la norma de un vector en el espacio-tiempo. Entonces, la norma en un vector en el espacio-tiempo, por ejemplo, pues entiéndase como la raíz, entonces, por ejemplo, de el tensor métrico gem 1 B supramu, B suprano, que es algo muy similar a lo que nosotros hacemos, por ejemplo, cuando queremos encontrar la longitud de un vector, ¿no? Lo que sería la norma de un vector. Pues sería algo similar, tomar las coordenadas, ¿cierto? Aplicar la suma sobre esas coordenadas y sacar la raíz cuadrada. Simplemente eso es un pitagorazo, ¿no? Digámoslo viendo así burdamente, es un pitagorazo. Entonces fíjense que aquí ya logramos relacionar la noción de métrica, la noción de producto interno y la noción de norma en un marco matemático, por ejemplo, como en la teoría de la relatividad general. ¿Listo? Y asimismo en el espacio de Hilbert, vamos a ver más adelante, pues que también hay algunas relaciones. ¿Listo? Bueno, esto era con lo que quería más o menos dejarlos, para que lo vayan viendo. Y al día de mañana entonces seguiremos hablando un poco sobre algunos apuntes, algunas ya nociones. Piense que todo lo que trabajamos hasta este momento fue nociones de operaciones de conjunto, sobre cómo definimos una topología, un espacio topológico, cómo ya empezamos a introducir estas nociones ya de métrica. ¿Listo? Y ya lo que vamos a ver más adelante es ya cómo las operaciones como tal, ¿sí? Ya las operaciones van a jugar un papel bastante importante dentro de nuestra estructura que nosotros vamos a introducir, de los cuerpos que vayamos añadiendo, o sea, los conjuntos que vayamos añadiendo. ¿Listo? Y ahí vamos a hablar usualmente de lo que se conoce como la diferenciabilidad, la compacidad, vamos a hablar ahí de los espacios de Hausdorff, y más adelante vamos a empezar a introducir lo que sería la noción de las C estrellas álgebra, que usualmente vamos a utilizar, de hecho es lo que se utiliza en el espacio de Hilbert para operar justamente estas matrices que aparecen por todo lado en el mundo cuántico, ¿no? Entonces allí vamos a relacionar también esta noción de estrellas álgebra, teorema de Gelfand, lo que vamos a hablar un poquito de involución, el modelo estándar de partículas, cómo está relacionado con esto, o sea, cuáles son estos tipos de cuerpos que están relacionados como producto cartesiano. Un poquito vamos a hablar de categorías y ya empezamos con las propiedades de grupos y específicamente de los grupos de Lie, que son los que nos van a interesar en este curso. ¿Listo? Entonces, pues nada, chicos, no sé si tienen preguntas, dudas, inquietudes. Voy a parar la grabación en este momento.